La elfa reproducible me rodeó con sus piernas y dijo: hazme sentir plena. Bienvenido al mundo de la ciencia. Ficción, comenta abajo desde qué parte del mundo la estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirse. El casco del transbordador rugió bajo una lluvia de granizo del tamaño de monedas de cobre mientras la cápsula de escape de emergencia, desprendiéndose y rodando por una atmósfera teñida de violeta por atardeceres gemelos. Dentro de la carcasa, en forma de ataúd, Adam Brace apretó la correa rota que simulaba ser un cinturón de seguridad y murmuró una oración medio recordada, no porque dudaba de sus propias manos sobre los propulsores manuales, pero porque la pantalla de navegación se disolvió en estático en el instante en que la cápsula rompió la capa de nubes y lo dejó volando a ciegas sobre las montañas que sus cartas insistían que no había pasado, no existía. Redujo la velocidad, perdió velocidad y aceptó el beso áspero de gravedad, cabalgando sobre la cápsula como un bronco obstinado hasta que sus propulsores de aterrizaje exhalaron su último aliento. El impacto fue lateral, las ramas se astillaron, y entonces el silencio cayó tan abruptamente que Adam lo confundió con sordera. Hasta que se le taponaron los oídos, le recordó que estaba vivo y boca abajo en una cuna de placas retorcidas y tierra humeante. Se liberó con un tirón de práctica. Pateó el dosel y rodó sobre un suelo elástico que brillaba con rocío lo suficientemente brillante como para ser confundidos con microled. El dolor le atravesó el hombro, donde un rayo perdido lo había rozado Gale. Sin embargo, el entrenamiento gritaba que el fuego importaba más que la carne. El vapor silbaba de conductos rotos, amenazando con una explosión que anunciaría su presencia a cualquier inteligencia que dictaminara esta luna oculta, agarrando la mochila de supervivencia. Trotó torcidamente desde el naufragio hasta que el siseo se convirtió en un rugido y brillantes llamas azules se elevaron hacia el cielo como fuegos artificiales de celebración. Solo cuando los escombros se asentaron, se detuvo, se apoyó en un árbol cuya corteza parecía obsidiana pulida y tomó su primera bocanada de aire completo del lugar. Descubrió que el aire estaba denso con un perfume de musgo, néctar silvestre y algo más antiguo que la memoria humana. La niebla matutina flotaba entre troncos colosales envueltos en enredaderas brillantes, y cada gota que tocaba esparcía pálidos mohos que flotaban hacia arriba, pintando el dosel con una falsa constelación de Adam, el fotógrafo pragmático de siempre. Resistió el asombro durante varios instantes. Sin embargo, la majestuosidad del claro quebró su disciplina militar. Se permitió un susurro de asombro antes de que volvieran las prioridades. El agua. Primero un leve murmullo sugirió un arroyo cercano, por lo que siguió el sonido, apartando las frondas, cuyos lados inferiores reflejaban los colores de su sangre mengue manchada. En la orilla se arrodilló, pasó el líquido por un filtro portátil y bebió profundamente, saboreando minerales que hormigueaban como la luz de las estrellas en la lengua. Cuando se levantó, la vio. Estaba de pie sobre una piedra en medio de la corriente, en equilibrio con él, la confianza de una bailarina que jamás ha fallado. Su piel violeta brillaba bajo la luz del sol, difuminada por la niebla. Su cabello color trigo maduro, que le llegaba hasta la cintura, enmarcaba orejas largas y afiladas hacia adelante y ojos color cobalto tranquilo que lo observaban con ni hostilidad ni miedo. Una prenda tejida de seda de hoja se aferraba a su vida el Marcos Edivide en la cadera para revelar piernas diseñadas para la velocidad pero relajadas. Mármol esculpido. Ella habló primero. Su voz fluyó como el agua a su alrededor, tobillos. Sílabas desconocidas pero inconfundiblemente curiosas. Adam levantó palmas vacías, se introdujo lentamente en el comercio galáctico y ofreció una etiqueta universal que lleva su nombre, cortesía que se ha trasladado a través de las civilizaciones. Para su sorpresa, ella copió el nombre exactamente, pronunciando cada consonante con una precisión que sugería un acento avanzado, talento lingüístico, larga observación. Cuando él le preguntó, ella se llevó una mano delgada al esternón y dijo: Amina, añadía entonces una frase que los implantes de traductores tradujeron como una invitación y una advertencia. El claro tiene te elegido. Sígueme o desenrédame. Dio un paso hacia la siguiente piedra, luego, cada vez mirando por encima del hombro para asegurarse de que él la observaba hasta que llegó a su lado del banco y extendió 2 dedos para tocar el emblema quemado de su chaqueta. En ese instante, el bosque pareció respirar. Las hojas se quedaron quietas, los insectos callaron, incluso el agua espesó su canto como si todo el ecosistema escuchó. Adán.
Entrenado para leer microexpresiones, no vi ni engaño ni seducción. En su mirada, solo una sincera anticipación, con una fatiga que reconoció de los soldados a los que se les pedía esperanza con demasiada frecuencia. Asintió más hacia el claro que hacia ella, y le hizo un gesto a Amina para que la guiara. Pasaron bajo raíces arqueadas que se rehicieron después de su paso. La luz antiséptica se filtraba a través de pedales grandes como velas y el camino se inclinaba cada vez más hacia abajo, hacia un tambor que Adán confundió primero con una maquinaria hasta que se dio cuenta de que era el bosque propio pulso resonando en la madera viva. La conversación era mínima, limitada a gestos cuando las vides se movían para revelar flores carnívoras. O cuando la niebla se espesaba hasta que sus siluetas se fusionaron. Cuando se detuvieron en un claro, Amina sacó un fragmento de cristal brillante débilmente y se lo ofreció. El fragmento parpadeó al tacto, proyectando constelaciones holográficas que no coincidían con ningún sector que conocía. Luego se centró en una sola estrella, rodeada por un delicado capullo de luz. Amina señaló el capullo, luego el pecho de Adán, luego puso la palma de la mano sobre la tierra, donde una vasta red de raíces vibraba como un trueno distante. El mensaje se formó en su mente sin palabras. La flor se moría. Y con ella el futuro de su pueblo. Él, un extraño caído del cielo, había llegado en el momento en que la profecía susurraba, el que tenía la chispa para despertar el trasero. Duda con curiosidad, pero con un propósito. Siempre su brújula resolvió el asunto. Adán cerró los dedos alrededor del fragmento, sintiendo su calor, se hundió con su pulso y dijo en voz baja: «Muéstrame». Se movieron de nuevo, uno al lado del otro, bajo las orquídeas que goteaban néctar. Y Adán sintió profundamente que el bosque lo observaba a través de cada hoja, sopesando su valor contra los secretos que guardaba desde antes de que los humanos cartografiaran estrellas distantes. Más adelante, un arco de piedra tallado con figuras entrelazadas se alzaba entre la hiedra, protegiendo una caverna, cuya boca exhalaba una niebla fresca y luminosa. Amina hizo una pausa. Se cepilló el cabello detrás de una oreja puntiaguda, y se inclinó lo suficiente para que él sintiera su calor mientras susurraba: «Más allá del umbral, su corazón sería puesto a prueba». Y solo un espíritu no quebrantado por el miedo jamás podría esperar hacer florecer el brote, porque allí, mañana, Adán inhaló profundamente, dejando que el aire húmedo y dulce llenara sus pulmones mientras pasaba por debajo, el antiguo arco de piedra con Amina, caminando justo delante de él, su paso silencioso a pesar de la alfombra de musgo resbaladizo. El suelo de la caverna. El pasaje se estrechó rápidamente, obligándolos a acercarse lo suficiente para el calor de su piel rozó su antebrazo. El fragmento de cristal pulsó débilmente en su palma, iluminando glifos grabados en las paredes que se curvaban en fluida escritura élfica, historias contadas con silenciosa reverencia, por un pueblo que una vez creyó que las estrellas nunca los abandonarían. Cuanto más profundo caminaban, más fuerte era la vibración, bajo sus botas se convirtió un zumbido que resonó a través de sus huesos como un recuerdo de antes de su nacimiento. Y Adán se encontró agarrando el fragmento con más fuerza, como si lo anclara a la realidad de sus decisiones. El túnel se abrió a una cámara abovedada, donde las estalactitas goteaban néctar brillante en charcos de abajo, y sus ondas se reflejaban en un techo tan alto que se desvanecía en las sombras. En el centro se alzaba una flor cristalina, con pétalos translúcidos, apretados. Su centro parpadeando con una luz demasiado tenue para iluminar la caverna. Amina entró en el agua poco profunda que lo rodeaba, su vestido flotando en capas de seda andrajosas mientras se giraba hacia lo enfrentó con una gravedad que no dejaba lugar a malentendidos. Levantó las manos a la altura de los hombros, con las palmas hacia afuera. Comenzó a cantar suavemente en su lengua la melodía, serpenteando a través de la piedra en tonos demasiado antiguos para ser traducidos. Mientras su voz se transmitía a través de la cámara, los pedales temblaron levemente, pero no se abrieron. Adán comprendió entonces que las palabras por sí solas no despertarían la brote. Se metió en el agua. Sus botas se hundieron en el cieno, el frío entumeció sus dedos de los pies. El fragmento de cristal la calentó con urgencia en la palma de su mano y la colocó contra su pecho, dejándola hundirse con el ritmo constante del tambor de su corazón. Amina dejó de cantar, con los ojos muy abiertos, mientras bajaba los brazos, y por un momento, el silencio se sintió pesado, con decisiones aún no tomadas. Ella se acercó, su largo cabello rozando su húmedo, mientras colocaba sus dedos fríos sobre sus sienes, inclinándose hasta que sus frentes se tocaron. A través de su toque vinieron imágenes. Vastas ciudades de piedra violeta, desmoronándose bajo la lenta vara de la infertilidad.
Un pueblo nacido con engordad luz de vida. Ancianos rezando a la luna por respuestas que nunca llegaron. Niños que nacieron más débiles con cada generación hasta ahora. Solo quedaban unos pocos para cuidar el claro y su sagrada flor. Pero abajo esas penas yacía otra verdad. Parpadeando los límites de su espíritu. Una profecía susurrada en canciones de raíz e historias antiguas sobre una estrella fugaz que trae un nuevo amanecer. Adán respiró hondo mientras la comprensión se filtraba por su piel hasta la médula de sus huesos. Una comprensión que no parecía ni divina ni accidental, pero brutalmente lógico como siempre lo son la vida y la muerte. Amin habló suavemente contra sus labios, con la respiración temblorosa, mientras le preguntaba si ayudaría a su gente. Sus palabras entrelazado con un anhelo tan intenso que lo dejó inestable. Le tomó el rostro en sus manos, sintiendo la suavidad de su piel morada, asintió sin dudarlo, impulsado por un propósito más claro que cualquier otro orden militar o trayectoria trazada. Sus lágrimas se mezclaron con la condensación goteando del techo de la caverna mientras ella sonreía temblorosamente, colocando sus manos en sus caderas antes de deslizarlas más abajo hasta que las palmas de las manos descansaban sobre sus muslos. El capullo de cristal pulsó una vez en silencio de aprobación, como si el bosque mismo sintiera su resolución. Ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura con la gracia instintiva de alguien cuya vida entera ha sido moldeada por el ritmo de la naturaleza. Presionando acercó su cuerpo más hasta que sintió que los latidos de su corazón se hundían. Con los suyos, un ritmo de tambor que resonaba con un cristal floreciente cercano. Se quedó sin aliento mientras susurraba palabras que ningún oído humano había escuchado antes. Sílabas entrelazadas del lenguaje de las raíces de la tierra y las silenciosas oraciones del amanecer. Aunque no pudo al traducirlas, sintió que su significado se asentaba en los espacios entre sus costillas. Cada frase era un voto íntimo que unía a ellos no en dominio, sino en la solemne promesa de renovación. A medida que sus cuerpos se apretaban más en el al frío resplandor de la caverna, la flor de cristal respondió, temblando con la creciente energía. Sus pétalos se quebraron, separándose lentamente, revelando un núcleo dorado que giraba y latía más brillante con cada sílaba que Amin cantaba en su boca entre besos. Él la besó con determinación, no con lujuria, sino con la fuerza de un hombre que sabía que su fuerza provenía de la elección más que de la conquista. Sus lágrimas se volvieron a la risa en las comisuras de sus labios, una risa tranquila y temblorosa que resonó suavemente a través de la caverna como la luz del sol atravesando la niebla del amanecer. De repente, ella luz dentro de la flor surgió hacia afuera, iluminando toda la cámara con un oro radiante. La fuerza envió una onda expansiva de niebla cálida que baña sus formas entrelazadas, llenando la caverna con el aroma de la vida, musgo húmedo, raíces florecientes y la dulzura de la savia que brota de los nuevos brotes. Amina jadeó bruscamente contra su pecho, sus piernas apretándose alrededor de él, mientras la energía de la flor los envolvía a ambos en un halo. Por un momento, Adán lo sintió todo. Los antiguos recuerdos del bosque de los primeros reinados, el nacimiento de plántulas bajo hijos ajenos, la silenciosa y obstinada esperanza de un pueblo que se negó a extinguirse. Las lágrimas le picaron en los ojos al darse cuenta de que nunca se había sentido más viva que en ese instante. Cuando la luz se desvaneció y volvió a ser un brillo constante, la flor de cristal estaba completamente abierta, su corazón dorado latía con suaves pulsos que resonaban a través de las paredes de la caverna. Amina se deslizó hacia atrás para pararse en el agua poco profunda, aunque le temblaban las piernas. Le rozó la mejilla con dedos temblorosos, ojos brillantes de alivio y asombro. Sin hablar, ella tomó su mano y la presionó contra su vientre inferior antes de colocar la palma sobre su corazón, sellando su acuerdo tácito o promesa. El silencio de la cueva se sentía diferente ahora. Ya no cargado con ecos moribundos, pero viva con susurros de renovación transportados en el lento goteo del néctar brillante hacia los estanques. Al entrar al salir de la caverna hacia la niebla filtrada del amanecer, Adán sintió el peso de su antigua vida. Misiones fallidas, alianzas, traiciones burocráticas se le quitan de encima. El bosque había lo eligieron no porque fuera un héroe, sino porque estaba dispuesto a ver belleza donde otros solo veían recursos o amenaza. Y mientras los dedos de Amina se entrelazaban con los suyos, sus pasos coincidían con los de él. En una silenciosa asociación, sintió un destello de algo casi olvidado en su pecho, una esperanza no contaminada por órdenes o conquista, pura y silenciosamente inquebrantable.
lista para guiarlo hacia lo que sea que le aguardara más allá de los brillantes senderos de musgo que había delante. La luz de la mañana se filtraba a través de imponentes troncos y ejes de oro, tan vívidos que parecían lo suficientemente sólidos como para escalar, iluminando a Adán y a Mina mientras caminaban en silencio de regreso al corazón del alegre. El pulso del recién despertado La Flor palpitaba suavemente bajo sus pies, vibrando a través de sistemas de raíces que portaban su energía vivificante hacia afuera, hacia cada brote distante y bulbo oculto. Adán sintió cada zumbido resonar en sus huesos, un recordatorio constante del pacto que había hecho en la caverna resplandeciente de abajo. Y aunque su mente lógica diseccionaba cada sensación por su relevancia táctica, ventajas del terreno, fuentes de energía, salidas potenciales, otra parte de él, más suave y abandonada durante mucho tiempo, simplemente se maravilló de que un mundo que no le debía nada confiara en él. Amina caminaba medio paso por delante. Con sus largos su cabello rubio, rozaba su antebrazo cuando ella se giró para mirarlo con una pequeña sonrisa agotada. Su paso carecía de la gracia habitual de los bailarines, sus rodillas temblando levemente con cada paso, pero ella rechazó su brazo cuando él le ofreció apoyo, solo agarrando sus dedos con los de ella como para recordarse a sí misma que él era real y no otra desesperada alucinación de esperanza. El camino se estrechaba, donde las enredaderas cubrían a través de arcos de piedra rotos, restos de una época olvidada hace mucho tiempo por su pueblo de aquí. Los glifos marcaban el granito con una escritura geométrica nítida, nada que ver con las historias élficas ondulantes que adornaban los espacios sagrados, y Adán se detuvo para cepillarse el líquen se alejó, ocultando una forma familiar. Sintió una opresión en el pecho al trazar el contorno, la insignia descolorida de una colonia minera corporativa humana. El logotipo era viejo, pero su diseño no había cambiado desde la época de su abuelo, cuando compañías privadas cartografiaban el mundo exterior recursos antes de que el mando unificado los consolidara. La ira lo invadió al comprenderlo. ¿Qué esto significaba? Esta luna no había sido inexplorada, ni era una nota al pie olvidada en registros orbitales. Había sido inspeccionado, evaluado y declarado estéril. Su gente y sus ecosistemas simplemente fueron catalogados como no viables y abandonados a su suerte de aislamiento. El conocimiento quemaba más profundamente que la vergüenza. Era una traición superpuesta a traición. Y de repente comprendió la resignada cautela en los ojos de Amona cuando lo vio por primera vez en su maltrecho cuerpo humano. Uniforme. Amina lo observó en silencio mientras raspaba más musgo para revelar líneas de código grabados debajo de las insignias, números de catálogo y registros de almacenamiento de rendimientos minerales que nunca existieron. Cuando ella finalmente habló, su voz no tenía nada de su habitual fluidez melódica, sino un tono tranquilo, una amargura que mordía más profundamente que cualquier furia gritada. Ella le dijo que su abuela recordaba a hombres altos en trajes brillantes que aterrizaron en máquinas atronadoras, recolectaron cristales brillantes de los lechos de los ríos y prometieron que regresaron con semillas para curar el bosque moribundo. Pero nunca regresaron, dejando detrás solo quedaban arroyos venenosos y raíces rotas que marchitaron las arboledas exteriores durante generaciones. Adán se presionó la frente a la piedra, dejando que su puño golpeara suavemente contra su superficie fría, sintiendo la culpa sangrar de él como savia de un árbol herido. Se giró para mirarla, con los ojos entrecerrados con determinación. No lo volverán a tomar, dijo en voz baja, sabiendo que no podía prometer nada en la escala de la galaxia, pero decidido a darle la única certeza que podía ofrecerle, él mismo. Ella le tocó el pecho con una ternura que casi le doblan las rodillas. Sus dedos rozaron el fragmento de cristal incrustado en su chaleco táctico, sintiendo su firmeza calidez. Entonces quédate con nosotros, susurró, con la voz quebrada, mientras parpadeaba para contener las lágrimas. La luz de la flor los atraerá de vuelta. Cuando brille con más fuerza, vendrán a cosecharlo. Como convocado por su profecía, una nota estridente crujió en el silencio, llevando consigo un zumbido metálico que no tenía cabida en el silencio de Ilbausk. Los ojos de Adán se dirigieron a las copas de los árboles cuando dos zánganos plateados pasaron como un rayo. Sobre sus cabezas, sus propulsores repulsores distorsionaban el aire rico en polen, en estelas de condensación en espiral. Su ejército, sus instintos volvieron a cobrar control cuando tomó su arma. Quitó el seguro y buscó objetos visibles, rutas de patrullaje o cobertura de repliegue. Pero estos no eran drones de comando unificado. Su diseño era más elegante, de calidad civil, pero modificado para cargas útiles de vigilancia más pesadas.
Llevaban el sello de un gremio de salvamento, un grupo depredador de carroñeros independientes que comerciaban en todo, desde derechos mineros hasta especímenes vivos. Agarró la mano de Amina y la jaló entre la maleza, ignorando el jadeo de sorpresa que emitió cuando Brembals le raspó las pantorrillas. Se agacharon bajo una maraña de hojas bajas mientras los Drown se inclinaban en un arco cerrado, sus cámaras enfocando hacia abajo con destellos ojos rojos que recorrieron el follaje. Con movimientos calculados, Adama sostuvo cerca, sintiendo su respiración superficial contra su hombro mientras calculaba las posibilidades. Los gremios de salvamento nunca viajaban solos. Los drones eran exploradores de vanguardia. Y dentro en cuestión de minutos, una nave de desembarco saldría de la órbita con suficiente personal para invadir una pequeña aldea. Verían